el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. Tenemos unos pequeños comentarios ahí que me comentan que no les parece esta imagen que puse de nuestra presidenta, que pues yo para mí está bien, ¿no? Y déjenme en los comentarios si les parece o no les parece, porque yo para mí pues es una super mujer, ¿no? Que es científica, está muy estudiada, habla inglés, no como la Xóchitl Gálvez que pues ya saben que la verdad es que estaba una piedra, no sabía nada, y ni sabe, es más, ya saben que no podía ni hablar español. Y ella quería hablar hasta otra lengua y ni siquiera sabía cómo hablarla, pero ella, según ella, hablaba otra lengua. Entonces yo para mí está bien ponerla con esta imagen, ¿no? Porque es una super mujer que sabe mucho, o sea, la verdad hasta AMLO decía que era una mujer muy preparada. Por eso yo la puse ahí esa imagen y yo pues yo no la hice tampoco, esa yo la saqué del internet. Entonces también me dijeron que por qué le decía Claudia, y hay veces que digo Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Me acuerdo todavía cuando estaba el presidente, decía muchos, inclusive mucha gente le decía AMLO, le decía abuelo, le decía viejón, le decía o sea, como sea, ¿no? Y nadie se ofendía, todos estaban muy contentos, pero pues déjenme aquí en los comentarios qué les parece, ¿no? Ciro siempre defendiendo al Poder Judicial. Aquí el exministro de la Corte, Saldívar, que les da su regañada. Ya saben, no entienden y están aferrados a que quieren seguir en el poder. El señor Yunes. Ahora, ¿en qué situación estamos, Arturo? ¿En qué situación hay suspensiones para que no se avance en tal 71 proceso? decía el Excelsior ayer. No era el 71, 72 el Excelsior. Era el Excelsior. Leticia Rodríguez. Ordenamientos al INE. Y a ver, vamos, no se están acatando. No, Arturo. es que está bien. No se están acatando. A ver, ¿dónde está el Estado de Derecho? Eso habría que preguntarle a los jueces y a las jueces que están haciendo esto. ¿Dónde está el Estado de Derecho, el pudor y la decencia? Ellos hacen la pregunta como jueces. ¿Dónde está la autoridad que hace efectiva? Ellos hacen pregunta como parte interesada que están en paro hace casi 2 meses. Sí. Pero eso sí, sus amparitos contra la reforma, todos los admiten. Sí, son ellos mismos. Ellos mismos amparándose. Pues se acabó el Estado de Derecho, Arturo, ya pues no hay Estado de Derecho. Hoy no hay Estado de Derecho en México. Por eso es necesaria la reforma judicial. A ver, ¿en dónde estamos? Si todo sale bien, dentro de 9 meses. Y sí hoy no hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho. Hoy hay un juez que presenta un recurso y dicen es un amparito, entonces no se acata, se acabó el Estado de Derecho. Hay un poder judicial de brazos caídos, donde no le importa el dolor del sufrimiento de la gente, pero sí sus amparos, nada más. Me parece muy lamentable. Pero ¿dónde estamos? A ver, ayer la presidenta presentó las iniciativas de las 2 primeras reformas a las 2 primeras leyes, porque hay un paquete más amplio que se tiene que aprobar antes del 15 de diciembre para hacer viable la elección. Entonces, esperemos que se aprueben muy pronto. El 16 de octubre, el Senado de la República emitirá la convocatoria general. El 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación y a partir de ahí seguirá todo el procedimiento para que el 5 de febrero sea la insaculación. Pero aquí, aunque a lo mejor nos desviemos un poco del tema, sí me parece que es muy importante resaltar. Empezamos este proceso el 5 de febrero con una iniciativa que establecía la atribución de los 3 poderes del Estado para designar candidatos que iban a la urna. Esto, debido al diálogo, a los foros, a todo lo que se hizo, se modificó en el dictamen. Y ahí resultó que se dieron los comités de evaluación. Y estos comités de evaluación como un primer filtro, con personas reconocidas, y después la insaculación, con lo cual se quita y se diluye
el compromiso político partidista, porque nadie va a designar directamente o proponer directamente a ningún candidato. Pero en la propuesta de la iniciativa de ley es bien importante, porque todavía se fortalece esto más y se establece que los comités de evaluación tendrán que seguir estos pasos. Primero, comprobar los requisitos formales. Segundo, determinar la idoneidad desde el punto de vista de la honorabilidad, de la honestidad, de la trayectoria. Y en tercer lugar, los finalistas irán a comparecencias o entrevistas públicas. Esto se espera que, por ejemplo, el Ejecutivo se pueda transmitir en Canal 11, Ejecutivo, Canal del Congreso, Poder Judicial, Eso lo Justicia TV. entendemos, Arturo, Y eso es pero importante. yo insisto, porque se nos va a acabar el tiempo, Sí. ¿en dónde estamos hoy? Ahorita estamos en un proceso de ejecución de una reforma constitucional ordenada por el Poder Revisor de la Constitución, que es el constituyente y la voluntad del pueblo de México, y un Poder Judicial que todavía lamentablemente en su mayoría está pretendiendo resistirse y no acatar la voluntad del pueblo y pretender con recursos legaloides y con atribuyéndose facultades fuera de la Constitución para parar, por ejemplo, el amparo. No procede la suspensión contra una reforma constitucional, ni siquiera procede el amparo. No procede la reforma para parar ningún procedimiento, mucho menos de reforma. No procede la suspensión en materia electoral y pretenden los jueces ordenar al INE. Esto ya lo trataron de hacer con el famoso juez de la Pesa cuando trataron de intervenir en las atribuciones del Tribunal Electoral. El INE ya impugnó esto al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y seguro en algunos días la Sala Superior, el Tribunal Electoral, dirá si es correcto o no y si el INE tiene que respetar o no estas suspensiones que no pueden dar porque el amparo no procede en materia electoral. Híjoles. No, pues ahí está la explicación, ¿no? Y me quedo con muchas dudas porque ayer también escuchábamos una explicación al revés sobre la crisis constitucional y decía el ministro Luis María, decía el ministro Lainez, precisamente el no reconocer todos los fallos que se han estado dando nos van a llevar a una crisis constitucional. Dos puntos de vista opuestos nos tienen ya en una crisis constitucional, llevan a una misma conclusión. O sea, ya están apostando a la crisis constitucional. No, están haciendo un análisis en sentido inverso al tuyo. Pero cero autocrítica. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque están atribuyéndose facultades que no tienen. Pero yo creo que la función de un ministro de la Corte no es hacer autocrítica pública. Yo hice autocrítica pública del Poder Judicial y vean ahora lo que Cuando pasa cuando no se hacen autocrítica y cuando creen que son perfectos. Para hacer una reforma. ¿Sí? Ellos están haciendo una crítica, están en la crítica. Sí, pues ellos pudieron ir a votar el 2 de junio y lo demás tienen que respetar la voluntad del pueblo. Bueno, gracias. Muy bien. Ciro defendiendo los derechos de los desvalidos, de los pobres ministros que sufren mucho, robando al pueblo. Pero ya ven lo que dice Saldívar, pues ellos no tienen derecho porque dicen es que estamos defendiendo al pueblo, es lo que dicen, defienden a México. Yo creo que hay que ya acostumbrarnos que no es una reforma al Poder Judicial, es la Constitución, porque lo dice Noroña, es que ya no es una reforma, ya está en la Constitución, es parte de la Constitución y ellos lo que están haciendo es querer modificar prácticamente la Constitución y ellos no tienen ningún derecho, ninguna ley que les dé esa facultad para que modifiquen o para que la enjuicien, porque es lo que están haciendo, están enjuiciando la Constitución. Este abogado también nos da aquí la explicación y cómo evitar todo este embrollo, porque se está viniendo una crisis constitucional prácticamente. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les saludo con mucho gusto aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez para tratar de hacer una reflexión tranquila, serena sobre el conflicto que hemos estado tratando en cuanto a que si la Corte puede o no revisar el contenido de una reforma constitucional. Esto ha generado un ambiente tenso. Algunos juristas hablan de hasta una crisis constitucional. Yo creo que se puede evitar todavía esto y coincido, por ejemplo, con Diego Valadez, amigo mío, jurista muy reconocido, que ha invitado también
a que se efectúe un estudio, un examen de manera muy calmada, tranquila, que no se exalten los ánimos y sobre todo este consejo creo que va dirigido al ámbito de los señores ministros que se han mostrado muy reacios a aceptar la vigencia de una reforma constitucional que ya está aprobada y está vigente. Y es importante ese mensaje porque lleva también el contenido que ha planteado el propio Valadez de que no es posible en México la revisión de una reforma constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia. Ojalá ahí se entre también a una prudencia muy necesaria. Decía mi mamá que cuando hay algún tipo de conflicto así, en alguien debe caber la prudencia. Y aquí, pues yo creo que en la jurisprudencia está esa virtud que debería ser ejercida por quienes tienen el cargo de impartir justicia, que es la función de la jurisprudencia. Y hay que tomar en cuenta también que desde el ámbito del Poder Ejecutivo, como decía Carbonell, ha habido rasgos, gestos de prudencia. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo con toda claridad que no estaría dispuesta a apoyar o promover un juicio político contra los ministros o los miembros del Poder Judicial. Y eso es un signo de que no se trata de hacer crecer el conflicto. Ya hay una muestra de prudencia del lado del Ejecutivo y lo que vemos es que no se ha tomado en cuenta también cómo se inició todo este problema, porque surge cuando el Poder Judicial de la Federación se percata de que una iniciativa que venía desde febrero de este año, que había sido presentada por el presidente y que ya señalaba la propuesta de que se eligiera popularmente a los miembros de este poder, cuando esa iniciativa está en el punto de análisis, ya con motivo de la elección que le dio la mayoría calificada a Morena y sus aliados, y con la posibilidad que recibió apoyo popular de que se quería esa mayoría calificada para realizar la reforma al Poder Judicial. En ese momento, el Poder Judicial reacciona con una respuesta política, por cierto, ilícita, hay que reconocerlo. Detener las labores del Poder Judicial no está permitido por la ley. Ese movimiento no tiene sustento legal de ningún tipo, pero se lanzaron a una medida de carácter político porque el planteamiento, primero contra la iniciativa, no tenía razón de ser. La iniciativa era eso, una iniciativa, se iba a analizar por el Poder Legislativo. Pero, ¿qué hicieron los miembros del Poder Judicial? Lanzarse contra ella, contra esa iniciativa, mediante un paro, alegando algo que era político, no jurídico. Decir que se va a afectar la independencia del Poder Judicial si son electos sus miembros, porque desde ahí los va a dominar el Poder Ejecutivo, porque tiene el poder de influir en el comportamiento del partido de Morena y de sus aliados y que ellos iban a apoderar del Poder Judicial, esa es una conducta, un juicio de carácter político. Lo que puede pasar o lo que creen que podría ocurrir en el ámbito de la política, no del derecho, porque en el ámbito del derecho lo mismo es si un juez es electo en las urnas, como sucede en otros países, o su proceso de designación es de otro modo. Cada país puede decidir cómo organiza su poder judicial y todos sus poderes. Ese elemento no hay que perderlo de vista, porque también motivó situaciones más complejas, graves, como algo que se ha repetido pocas veces ahora, pero que fue muy delicado, que el movimiento en contra de la reforma constitucional condujera a la entrada violenta, la ocupación de un recinto legislativo del Senado de la República. Increíble que quienes defienden la justicia llegaran al extremo de entrar, de irrumpir de una manera violenta en un recinto legislativo.
Eso también debe tenerse en cuenta como parte de los antecedentes. Y ahora lo que procede es que realmente se entre en razón, viendo que no hay una posibilidad de echar abajo esa reforma constitucional, que los demás poderes, distintos al judicial, tienen el deber de cumplir con la Constitución. Se ha afirmado que cómo es posible que haya 70 suspensiones emitidas por jueces de distrito contra la reforma y que esas deberían cumplirse y no se están cumpliendo por los otros poderes. Si uno ve todo el escenario, esos antecedentes de ruptura constitucional que empezó por el Poder Judicial, ese es un hecho, ese no creo que no se puede discutir. Esa posición de los juzgadores los inhibe, los imposibilita para conocer del tema de la propia reforma judicial, porque son parte, ya mostraron su parcialidad en contra de esa reforma. ¿Qué van a resolver cuando alguien presenta un amparo dentro del mismo Poder Judicial? Los miembros del Poder Judicial presentan un amparo entre sus colegas y estos conceden una suspensión. Ese es un hecho notorio, que quienes resuelven así están afectados por una posición parcial, porque ya se mostraron claramente en contra de la reforma. Ese hecho faculta a los otros poderes a decir: allá hay una evidencia de una acción insostenible porque va contra la Constitución y porque deriva de un acto que se está cometiendo en contra de los deberes lícitos de estos juzgadores. Por tal motivo, pueden los otros poderes decir: nosotros hemos protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución, y nos debemos a la Constitución directamente, no a un poder constituido que está actuando fuera de la Constitución. Y tienen una razón importante: no es un desacato como tal, es simplemente el cumplimiento de su función constitucional para llevar a la práctica normas constitucionales que están vigentes y están en práctica. Y otro elemento, por ejemplo, que debería poder ayudar y no tensar más, es esta iniciativa que se ha presentado en la Cámara de Diputados para que se reforme la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se diga ahí claramente que la Suprema Corte no es competente para conocer de una impugnación a una reforma constitucional. Esto ya es así desde ahora, desde antes, y lo ha reconocido la propia Suprema Corte. Pero lo que se quiere es reforzar esa incompetencia poniéndola claramente en la ley. Y eso lo puede hacer el Poder Legislativo. Hay que tomar en cuenta que la organización, el funcionamiento, la competencia, lo que puede hacer o no hacer el Poder Judicial, lo define el Poder Legislativo, porque ese Poder Judicial está regido por una ley orgánica del Poder de la Federación que emiten los legisladores. Y lo hacen con base en la Constitución. La Constitución les faculta, dice muy claramente que la ley, es decir, la obra de los legisladores, la ley determinará la competencia de la Suprema Corte, de los demás tribunales y juzgados del Poder Judicial. Entonces es clarísimo que sí puede el Poder Legislativo regular las competencias del Poder Judicial de la Federación. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Yo tengo la confianza de que los señores ministros que no han estado de acuerdo y que estarían también impedidos para juzgar sobre el tema, esta decisión que se ha llamado consulta, basada en una facultad que tiene la presidenta de la Corte de consultar al Pleno sobre una cuestión en la que pudiera haber dudas sobre cómo resolverla, no debió proceder, porque no debería haber duda. Si hay duda en la presidenta y en otros ministros, es que están dispuestos, y ya lo hicieron, a valorar la posibilidad de enjuiciar a la Constitución. Y dicen, veía al ministro Lainez que decía: bueno, eso fue una decisión solo de trámite, porque luego tendrá que revisarse si eso se puede hacer o no. Bueno, el solo hecho de haber tramitado una solicitud
que debió haber sido desechada por ser improcedente, notoriamente improcedente, al pretender que la Corte entrara primero a valorar una iniciativa que estaba estudiando el Poder Legislativo, pues una iniciativa era apenas una iniciativa. Se podría haber dicho lo mismo que dijeron o que dicen ahora los ministros, que es apenas una primera decisión de trámite. Bueno, pues también la iniciativa era apenas una iniciativa y sin embargo la impugnó el Poder. Bueno, no la impugnó formalmente porque no hay impugnación. Mandó una consulta, una controversia, dijeron, con base en una fracción que era inaplicable. Eso ya lo expliqué en otro video. Pero el asunto es que no habiendo claramente facultades de la Corte para enjuiciar una reforma constitucional, lo lógico, lo prudente, lo debido, lo jurídicamente sustentado era desechar esa, llámenle como quieran, controversia, solicitud, consulta, porque es un procedimiento que no existe en la Constitución, ni siquiera en la ley orgánica en la que se basaron, porque no hay sustento real en esas fracciones que ya mencioné en otro video. De manera que lo que uno debería esperar es que esos llamados a la serenidad operen, que los señores ministros que indebidamente están entrando a analizar algo que no tienen derecho de analizar, pero que quizá, si cabe la prudencia, tendrían que llegar a la conclusión de que no hay sustento para pretender dejar sin efecto una reforma constitucional. Esperemos que así sea. Yo les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente análisis. Pues ya ven aquí cómo nos explica este licenciado. Y él está muy preparado, porque ya ven todo lo que explica, que estos ministros están actuando de manera muy mal, porque pues no deben de enjuiciar a la Constitución, como les digo, porque pues ya es la Constitución, ya no es una reforma, la reforma ya pasó, entonces ya es la Constitución, y luego ellos son juez y parte, están mandando amparos que ni siquiera ellos tienen derecho. ¿Por qué mandar esos amparos? Pues ¿por qué reciben esas controversias? Ellos tampoco tendrían por qué recibirlas. Todo lo están haciendo mal, pero todo por defender sus derechos, según ellos. Pero ellos, lógico, ellos alegan que están defendiendo a México, que porque se están violando los derechos de los mexicanos, o sea, los derechos humanos. Pero así están las cosas con estos. Pero miren, también aquí está un exministro que él ya había pasado por esto y también les dice lo mismo. Es que están fuera de lo normal. O sea, ellos no tienen por qué hacer eso. Desde mi punto de vista, como ya dije hace unos minutos, un tribunal constitucional no puede actuar más que dentro de los límites y con las facultades que le confiere la Constitución, que no implican la revisión de las decisiones acerca de la reforma constitucional, porque en ese momento tampoco estaría actuando conforme a la Constitución y entonces el poder constituyente lo estaría absorbiendo el propio Tribunal Constitucional. Pero este es un tema muy académico. No, pero importante, trascendente en ese momento. Quiero decirte que a mí me tocó llevar el primer caso que se dio en México en ese sentido. Ese primer caso se dio en 82-83, cuando el presidente de la República, José López Portillo, modificó la Constitución, y digo modificó porque él tenía la mayoría absoluta, estableciendo la estatización, que no nacionalización de la banca. La banca ya era nacional, simplemente se estatizó, que son cosas distintas. El director jurídico de la Secretaría de Gobernación, que llevó justamente el amparo presentado por la Asociación Nacional de Banqueros, régimen de propiedad que establecía la propia Constitución. Y el argumento fue sencillamente decir, la Corte no puede calificar el contenido de una reforma. Puede, y coincido plenamente con Miguel, y hay muchos precedentes, pronunciarse acerca del procedimiento de la reforma, o sea, ¿se cumplió con lo que dice el 135 o no? Si no se cumplió, hay que reponer el procedimiento.
Pero eso sí crees que eso sí se podría. y ya se ha hecho, ya se ha determinado. Ya En materia constitucional. Ya hay ese criterio y es generalizado. Existe ese criterio. Existe ese criterio en México y en muchos países. El exministro aquí les dice todo lo que ellos están haciendo y que lo que se debería de haber checado es que hubiera la mayoría calificada. Pero ya saben que Morena sí tenía la mayoría calificada, entonces ellos no tendrían por qué estar revisando todo. Y los del Poder Judicial pues también siguen en lo mismo. Pues la nueva vocera ya se quiere convertir en el sindicato, porque ya ven que la otra vez hasta le aventaron huevazos al del sindicato. Entonces ahora ya creo ya quiere ser la del sindicato y quiere ir a poner sus propuestas con nuestra presidenta. Y estos lo que quieren es pedir ahora más derechos, más dinero. Él seguro lo que van a hacer, han de decir, pues ya estamos presionando, ya con esto tenemos derecho a presionar más y a pedir más. Vamos a ver lo que dice este nuevo sindicato, que todavía no es sindicato. Exigimos la remoción de este líder sindical que hoy no nos representa, porque lejos de iniciar una defensa expresa en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que lejos de lo que dice el 10º transitorio, sí nos va a afectar en nuestros derechos laborales, mientras él se ha limitado a decir que con ese 10º transitorio se están protegiendo. Este sindicato nos engañó como trabajadores, que durante años lucró con nuestras cuotas. Hoy el secretario general, Gilberto Pimentel, pretende eludir y evitar darnos la cara. En su lugar se esconde como el pillo que es y negocia en lo oscuro con el oficialismo las pretendidas leyes secundarias a la mal llamada reforma judicial. Anunciaron que a partir de este martes buscarán acercamientos directos en las cámaras del Congreso para que los legisladores de Morena y sus aliados escuchen las demandas de la base trabajadora y ya no a través de la representación sindical, con el fin de que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta en las leyes secundarias. No sé qué les hace pensar que van a cambiar de parecer todo lo que se ha hecho y por lo que se está luchando, porque este es pues lo que pidió el pueblo y como dicen todos, o sea los de Morena, ya saben que los que están en contra pues es no, la reforma tiene que seguir y así como lo mandó el pueblo, por eso todos votamos para que se hiciera esta reforma y ahora pues ya es la Constitución, nomás que ellos están en lo mismo, como les siguen pagando pues ellos siguen presionando según ellos para que se modifique todo y que les den más derechos. Pero yo no creo, porque ya inclusive la presidenta ya mandó estas leyes secundarias para que se aprueben ahora y sigue adelante la reforma. La elección de jueces, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. No, ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. Entonces no tiene, ya lo dijo Diego Valadez, no hay, ya es constitucional. Entonces no hay pues ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va. Eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en las urnas. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió. Así es de que tenemos que estar bien conscientes de que es la Constitución lo que están tratando de enjuiciar estos jueces corruptos. Ya no es una reforma, es la Constitución
el PAN también, o sea, todos ellos tratan de dirigir siempre las cosas a otra cosa como para mentalizarlo a uno de que no dicen, no, pues es que si lo decimos como que todavía es una reforma, pues podemos pelearla, pero no, es que ya no es una reforma, ellos están tratando de modificar la Constitución y contra la Constitución no se puede hacer nada. Y eso lo dijo también la ministra de Ríos Fajard. Dijo, no, dice, es que si se quiere modificar, se tiene que volver a meter a votación otra vez. Y así el que tenga la mayoría del Congreso, entonces podría modificarlo otra vez, pero menos no. No más que ahora pues ya está con muchos derechos, le están pagando muy bien y no quiere perder sus privilegios. Pues ahora ya está con eso de que dice, no, ahora sí hay que tumbar la reforma que está en la Constitución. Imagínense que están enjuiciando la Constitución, algo que jamás se ha hecho y no tiene por qué hacerse. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y déjenos un comentario, un like o suscríbanse a mi canal. Y los invito también a que vean este otro canal que está en la pantalla, donde vamos junto con mi hija a la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros de comida deliciosa. Así es que amigos, hasta luego.